Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, aquí en Querétaro, estamos en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues tenemos nuevamente como invitada a Laura Chávez, que ella es psicóloga y bueno, pues es terapeuta, investigadora y bueno, pues está aquí trabajando todo lo que tiene que ver conductas de riesgo, más en prevención que también trabajas en atender, en la intervención, pero pues quiere más en la prevención, que es lo más importante, yo creo, ¿no? Antes de que ya tengamos el problema, ¿no? Entonces, bienvenida, Laura. Muchas gracias, Conchita. Pues dices bien, tenemos programas de prevención, sin embargo, también tenemos el tratamiento. Nosotros tenemos 2 centros de atención, hasta ahora teníamos 2 centros de atención, que eran Tultitlán, en el Estado de México, y Jilotepec, también en el Estado de México. Habíamos establecido hace ya 4 años un centro de atención aquí en Las Campanas, muy cerca, éramos vecinas. Sin embargo, tuvimos que retirarnos de ese espacio y reabrimos justamente en este mes. Se abre nuevamente el centro de atención a la psicología integral aquí en Querétaro. No tiene el mismo nombre que en los otros 2 estados, porque a veces la gente cree que nada más atendemos conductas de riesgo cuando ve ese nombre. En Tultitlán y en Jilotepec sí son centros de atención a conductas de riesgo. Sin embargo, en Querétaro quisimos ponerle el nombre de integral para que se entienda que no solamente es que atendemos adicción, trastorno alimenticio, autolesión, bullying e ingobernabilidad, sino que también podemos atender cualquier otro tipo de conducta. Y bueno, pues estamos estableciéndonos, ahora sí que es la primicia. Conchita, te agradecemos por poder hablar justamente de este espacio que se establece ahora nuevamente en Querétaro. Y hablábamos de esto porque muchas veces, bueno, hablamos muchos programas de prevención, ¿no? Pero cuando ya está el problema, cuando ya tenemos el problema, luego los papás pues no sabemos qué hacer o los maestros no sabemos qué hacer, a dónde dirigirlos, ¿no? Nosotros en los colegios normalmente lo que hacemos, bueno, una de las formas de la prevención es, pues traemos pláticas a los muchachos, a los padres de familia y bueno, pues se les dan ciertos tips y ciertas cositas que pues a veces sí en el momento como que dices, bueno, voy a poner atención en esto, ¿no? Pero cuando ya está el problema es como que se te viene el mundo encima, sobre todo cuando ya te quitas esa venda de los ojos, porque como padre de familia es muy difícil quererte dar cuenta. Así es, o detectarlo. O detectarlo. Cuando ya el joven, cuando la familia se da cuenta de que el joven, por ejemplo, está en consumo de drogas, es porque ya pasó 1 año. O sea, ya aproximadamente al año ya se estableció una dependencia de tipo físico y al joven ya le da lo mismo hacerlo dentro de casa y que se vayan a dar cuenta a sus familiares. Entonces, cuando los padres llegan con nosotros y nos dicen, es que yo creo que tiene muy poquito porque yo me acabo de dar cuenta, no, yo les digo, no, su hijo, su joven inició con consumos sociales y si ya llegó al extremo de hacerlo en casa es porque ya tiene una adicción de tipo fisiológico y mínimamente tiene medio año de tener una conducta así. Entonces es difícil de pronto que el padre de familia simplemente acepte que hay un problema. Eso es lo que yo pienso. Efectivamente. Que muchas veces, pues bueno, no es fácil porque ahí pues fallamos, de alguna manera nos sentimos que fallamos y entonces pues como que no queremos ver, ¿no? Pero una vez que ya somos conscientes y decimos, bueno, ya tengo esta situación, estamos hablando ahorita en Querétaro, hay un problema muy fuerte de alcoholismo. Así es. Entonces, nosotros lo veíamos en la prepa, de hecho, los papás nos comentan esta preocupación que tienen de cómo en las fiestas que luego van sus hijos, ellos aquí son todavía de que los llevan y los dejan y los recogen, ya estando en prepa, ¿no? Todavía como que se dejan un poco y ellos se preocupan y se asustan de ver lo que ven, no precisamente de alumnos del Fray Luis, pero sí de estos alumnos queretanos de diferentes escuelas que están consumiendo desmedidamente y que hacen las fiestas pues con ese fin, ya no es con el fin de convivir no. y de platicar y de vamos a estar contentos o vamos a bailar, no, sino vamos a consumir, ¿no? Ya es el hecho de juntarse para consumir. Y este problema de alcoholismo, por ejemplo, que está siendo ya muy evidente en hombres, en mujeres, que pues antes no se veía tanto en mujeres y ahora
desafortunadamente pues tenemos de los primeros lugares en alcoholismo en mujeres, ya se está haciendo muy continuo, ¿no? Y también en temprana edad, ¿no? Ya antes podíamos decir, bueno, a lo mejor los universitarios o los preparatorianos, ¿no? Sin embargo, ya vemos que hay niños de 8 a 10 años que ya consumen en su casa de las bebidas que tienen sus papás guardadas, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema grave en Querétaro y los papás muchas veces no quieren decir nada porque, pues, ¿qué van a decir? O simplemente yo me siento mal, ¿no? Pero sí es importante que les comentes, bueno, pues, ¿qué pueden hacer ya una vez detectada, asistir a este tipo de centros? ¿Cómo los ayudan? ¿Cuánto tiempo tarda? Entre más tardan en atenderlos, pues yo creo que más tardan en salir de esta situación. Salen, qué hay que hacer después de que salen de esta situación y todo, ¿no? Porque es algo, decían, el alcoholismo no se cura, sino nada más se controla. Entonces, ¿qué hay que seguir haciendo? ¿Qué hacen los familiares, ¿no? En este tipo de centros, cómo ayudan y todo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, primero que nada, me encantaría comentarles a los padres que una adicción o cualquiera que sea, incluyendo el alcoholismo, no es algo que se libere con el tiempo, ¿sí? Ni con pláticas. O sea, de pronto los papás suponen que platicando con ellos y aconsejándolos, los chicos van a salir. Ojalá fuera así. El problema se agrava porque tenemos una condición de orden fisiológico que ya se generó una serie de químicos internos y ya generó condiciones orgánicas que permiten que la adicción continúe. Sí, estamos hablando de condiciones hepáticas, de condiciones renales, de condiciones digestivas, pero sobre todo de condiciones cerebrales. Cuando nosotros estimulamos de manera adecuada, inadecuada, y por medios como estos, sustancias, el cerebro y sobre todo la zona de placer, es difícil revertirlo. Así es. Tengo una excelente amiga, una investigadora que justo está aquí en Querétaro, la doctora Nancy Chang, que nos regaló una hermosa conferencia. Ella es neurobióloga, es, por cierto, la persona que encontró el par de Parkinson, ¿no? En nuestro país. Ella es yucateca y ahora está residiendo aquí, es residente de aquí de la ciudad de Querétaro, y ella nos hablaba de que cuando hay el uso de droga, es como si de pronto el ser humano pudiera estar en una especie de éxtasis y de pronto le pidiera sonreír por ver una mariposa. O sea, entonces ya no es compatible lo que la vida cotidiana nos da para estar en niveles típicos, normales o naturales de felicidad o de placer, sino que se elevan a niveles tan altos que después es difícil que la gente vuelva a disfrutar de condiciones naturales sin ningún tipo de sustancia. Entonces, primero que nada hay que aceptar que la gente no va a salir adelante o difícilmente va a salir adelante porque le demos consejos, ¿sí? Porque platiquemos con ellos. O los castiguemos. Porque los castiguemos o porque con el tiempo se le va a pasar cuando deje de ver a los amigos que lo invitaron, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema de dependencia, cualquiera que sea, hay que acudir a un especialista, porque la gente no logra salir de esto por buena voluntad únicamente, requiere de apoyos alternos, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos hemos intentado convertir en ese tipo de apoyo, ¿sí? Combinando varias técnicas, varias estrategias, lo que logramos justamente es que la gente inicie con un proceso de desintoxicación y llegue a un proceso diferente que es este trabajo introspectivo de qué pasa conmigo, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Siempre les platico, el síntoma, la adicción es solo eso, algo que se observa. La verdadera razón está allá abajo y es mucho más grande y más profunda de lo que regularmente suponemos. Los padres de familia me refieren mucho que no fue su hijo, ¿no?, quien inició, sino que fueron amistades quienes lo llevaron. Y yo siempre les digo, si él no tuviera los elementos suficientes para ser un candidato a adicción, no se hubiera involucrado, porque todos hemos tenido amistades que nos invitan, todos hemos tenido coerciones sociales que nos han llevado o por lo menos han intentado llevarnos hacia ese lugar de la vida y no lo hemos optado, no hemos decidido hacerlo. Entonces hay una diferencia entre quien permite ser gobernado por otros y permite también la invitación y acepta, y quien no lo hace. Y esto aclara que en su interior ya introyectadas hay normas y hay reglas, ¿no? Quien no permite y quien dice no es porque tiene límites claros.
Y los límites claros se establecen únicamente a través de los vínculos primarios, que son papá y mamá, y el proceso educativo que se esté llevando a cabo. Sí. Entonces, primero que nada es salir del estigma de que son los amigos y quitándolos de los amigos, esto va a desaparecer, se le va a quitar con el tiempo. Yo lo voy a aconsejar, le voy a preguntar por qué. Había una mamá que nos llevó a su jovencita a terapia y entonces en la sesión le decía, es que fue mi culpa, ¿no? Y yo le decía, me parece que usted está por decirle a su hija, perdóname, hija, porque te estás drogando, ¿no? Como si fuera ella la única responsable. Y de pronto ese es el papel o el rol inadecuado que el padre de familia logra establecer con un joven o una joven que está en estas condiciones. Yo tuve la culpa, le dice el papá a la hija o al hijo, ¿no? O la madre. Y entonces este hijo dice, sí, y vive sin la responsabilidad que se requiere para salir de un proceso adictivo. Lo segundo que hay que hacer es que la persona pueda asumir que es responsable directa de poder salir adelante. Mi pregunta en el consultorio siempre es, ¿y usted sabe? Le digo al joven, ¿no? Porque yo les hablo de usted para que ellos asuman que son grandes, que ya crecieron. ¿Y usted sabe que lo que está haciendo es inadecuado? Sí. ¿Y quiere cambiar? Sí. Entonces ya tenemos un pie afuera. Porque si usted sabe que lo que está haciendo es inadecuado y además quiere cambiar, yo lo puedo ayudar. Pero si usted no se da cuenta de esto, entonces no puedo hacer nada por usted. Así es. Entonces ahí tendríamos que ver, pues lo importante primero es reconocerlo, reconocer que hay un problema, que existe un problema, pedir ayuda a un profesional, a estos centros que se dedican, que son especialistas, por ejemplo, hablando ahorita del alcoholismo, de la drogadicción, que se dedican a esto, y ya después pues tendríamos que ver si el joven quiere, ¿no? Porque también esa parte creo que es muy importante. Si él no quiere y nosotros lo llevamos a la fuerza, pues no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Va a seguir con la misma conducta. Así es. Y ahí va a estar difícil, ¿no? Ahorita que regresemos del corte, me gustaría que nos platicaras cómo le podemos hacer a aquellos papás que de algún momento se encuentran en esta situación, pero los jóvenes no quieren salir de eso, ¿no? Porque a lo mejor eso les da un estatus o les da una popularidad o hasta pertenecer a cierto grupo de personas, ¿no? Claro. Cuando están en esas edades, ellos quieren pertenecer a grupos y muchas veces los grupos les piden cosas como esas, ¿no? Bueno, pues si vas a estar con nosotros, tienes que tomar el parejo de nosotros, o te tienes que drogar, o tienes que demostrar que quieres estar con nosotros y tienes que pasar X o tal prueba, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hacer cuando un joven no quiere ser ayudado, ¿no? ¿Qué puede hacer el papá? Porque el papá dice, bueno, ya me di cuenta, quiero llevarlo, pero el chavo no quiere, ¿no? Entonces, ahorita que nos platiques, cómo nos orientes un poquito cómo podemos hacer en esa parte de ayudar a los jóvenes a darse cuenta de lo que está pasando mal, ¿no? Y también que nos platiques un poquito, pues ya una vez que salgan, bueno, qué sigue y qué cuidado se tiene que tener tanto la familia como el joven, ¿no? Claro. Entonces regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia con este tema de las adicciones, de las conductas de riesgo y de cómo atenderlas en estos centros de ayuda que nos comenta la licenciada Laura. Y regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos hablando precisamente de la atención cuando ya tenemos el problema encima de las adicciones, ¿no? O de las conductas de riesgo. Y hablábamos de que, bueno, primero, ¿cómo convencer a un joven que está en un problema de drogadicción o de alcoholismo o de alguna conducta de riesgo? ¿Cómo convencerlo? Porque ahora los jóvenes nos dicen, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿No? Esa es una frase que yo escucho muy común, pues, ¿qué tiene de malo? Así es. ¿No? Y yo luego les digo, ¿y qué tiene de bueno? O sea, claro. ¿no? Pero ellos ya no lo ven mal. No. Entonces, ¿cómo convencer un papá que está preocupado y que lo quiere llevar, pero que el chico no se permite, no se deja, o lo lleva, pero a lo mejor no va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo hacemos? Primero que nada es darle refuerzo al padre, empoderar al padre y a la madre y decirle que en el lugar donde el joven o la joven está, es más bien
el que obedece y no el que determina. ¿Sí? Empoderarlos y recordarles que su rol dentro del sistema familiar y en la jerarquía, ellos son la parte que determina. Cuando hay madres y me dicen, no, es que mi hija no quiere venir, es que la adulta aquí es usted. Claro. Y finalmente la joven está en su casa y entonces usted tendrá que ser quien le diga, ¿quieres vivir aquí? Sí, vas a tener que hacer esto y esto y esto. Tú tienes un problema, no lo puedes resolver. No, sí puedo resolverlo bien, entonces resuélvelo. Y en el momento en el que obviamente se dé cuenta de que no lo puede resolver, porque una adicción no se resuelve por buena voluntad, claro. Una adicción se tiene que resolver primero que nada desintoxicando el organismo para que deje de solicitar de manera tan contundente como lo hace el cuerpo la sustancia. Entonces, aceptar que no se puede hacer nada con respecto a esto, que la voluntad está en ese momento flagelada por una necesidad de orden fisiológico que requieren los sistemas que operan en nuestro interior, el sistema simpático, el parasimpático, la zona de placer, todos los sistemas están solicitándole a la persona el consumo. Entonces, en el momento en el que la persona se da cuenta de que efectivamente no puede con esto, se le ponen normas, se le ponen reglas. Voy a decirte algo que suena bastante duro, pero que es real y que es necesario. En algún momento dado no se puede preguntar si requiere del tratamiento, ¿no? El padre no puede preguntárselo al hijo, ¿sí? El padre tiene que decidir por el hijo, porque ya no hay una conciencia clara por parte de él, ni una voluntad que lo esté orientando o llevando hacia algo a su favor, ¿no? No está apostando por la vida, está apostando por lo que le pide el organismo. Entonces es empoderar a los padres. En segunda, bueno, la intervención. Nosotros como asociación civil, a lo largo de ya de 27 años hemos creado un modelo. Es el modelo de la llegada, que somos nosotros, y el modelo consiste en la utilización de medicina tecnológica. Le aplicamos a la gente un desintoxicador, un oxigenador cerebral, un regenerador celular, una activación de nuevamente irrigación sanguínea de venas y arterias. O sea, primero utilizamos medicina tecnológica. Luego se aplica psicoterapia. El tipo de psicoterapia que nosotros aplicamos es psicoterapia ericksoniana, lo que es hipnosis terapéutica y terapia de resonancia, ¿sí? Entonces, estas dos terapias combinadas junto con el psicoanálisis y el conductismo es lo que nosotros aplicamos y finalizamos con medicina alternativa. Magnetoterapia, acupuntura, flores de Bach y algunos rituales prehispánicos que son los que nos ayudan a que la persona vuelva a entrar en este proceso de reorganización de identidad, de personalidad, de espiritualidad, ¿por qué no decirlo? Porque nuestro tratamiento está totalmente fundamentado en psicoespiritualidad. Sí, lamentablemente el extravío al que llega una persona bajo el consumo de sustancias requiere de una reorganización para entenderse desde esta condición de ser humano, de espíritu, de mente, de cuerpo, de todo lo que lo compone y poder de ahí partir como una especie de repercepción de sí mismo y del mundo completo. Los ancestros chinos decían que de una enfermedad se sale solo bajo dos condiciones. Una, cambiando el mundo en donde se vive, y otra, o si no, decían ellos, cambiando la percepción del mundo donde se vive. Entonces esto es algo de los acomodos que nosotros intentamos acompañar a la persona para que logre salir adelante. Cuando nosotros finalizamos un tratamiento, lo que siempre le sugerimos a la familia y durante todo el proceso de terapia es revisar qué está pasando dentro del sistema familiar. O sea, quien padece una adicción es en realidad el síntoma familiar, pero no es que él tenga un problema o ella tenga un problema. Está aclarando que la forma en la que está organizada esa familia no está dando la mejor contención a sus miembros. Entonces los invitamos a revisar el sistema familiar. Y es que eso que tú decías hace rato de la jerarquía, ¿no? Que se está perdiendo ahora y que lo vemos mucho en las familias, ¿no? Los niños opinan y se hace lo que los niños dicen, Así es. Yo no quiero ir a comer aquí, yo quiero ir a comer allá. Pues vamos a comer a donde ellos dicen, ¿no? Cuando en nuestros tiempos, bueno, pues ibas a comer a donde te llevaban si te llevaban a comer, ¿no? Entonces,
Yo creo que ahora esa parte es bien importante que el papá como que sí la tome en cuenta de decir, bueno, aquí soy el papá y soy el que manda. Así es, ¿no? es el adulto. Es el adulto, es Y el que sabe cómo quiere y entonces sí tomar en cuenta lo que opina el niño, pero las decisiones son de él. Totalmente, ¿no? Y de él y de ella, ¿no? Y de ella como esta jerarquía fraterna de donde se tienen que partir todas las decisiones, la organización y demás. Porque si entonces llega a pasar esto, entonces ahí ya esa parte no está funcionando como debe de ser, ¿no? Así es. O sea, ya no hay ese empoderamiento de los padres. Porque si hemos visto a muchos, pues es que no quiere. ¿Qué cree que no quiere? Claro. ¿No? Y está en secundaria y dices tú, pues ¿cómo que no quiere? O sea, vámonos, o sea, lo llevas, aquí, ¿no? Quien manda aquí es el adulto. Y muchas veces vemos que sí se toma muy en cuenta lo que quiere y ya en una situación de estas, a lo mejor lo tomas en cuenta en que si se quiere comprar un vestido azul o blanco. Efectivamente. ¿no? Pero ya en una situación de riesgo como la que estamos, ya no se puede preguntar como tú dices y tiene que empoderarse el papá y la mamá y decir, bueno, aquí esta es la jerarquía. A veces pasa que uno sí y el otro no, ¿no? También entonces ahí sucede que, pues eso... Y la gran mayoría. Hablábamos justamente ahorita de las características que tiene el sistema familiar del adicto, del alcohólico, cualquiera de una persona con trastorno alimenticio, una persona que tiene una adicción, no solamente a sustancias, sino a algún otro tipo de actividad compulsiva. Al cutting que vemos ahora. El cutting, ¿no? La autolesión, efectivamente. Hay un sistema familiar muy específico, típico de estos casos, que es el no acuerdo. En esta jerarquía parental en donde están papá y mamá y no hay un acuerdo. Uno transgrede al otro, ¿sí? Yo solo les recuerdo a las madres que el poder, la autoridad la ejerce el padre, ¿sí? Y nosotras las madres ejercemos otro tipo de condiciones de contención, de afecto, de cercanía. Le damos a la persona la posibilidad de interactuar con el mundo, con el medio. Somos nosotros el primer vínculo afectivo que tiene. Entonces, combinando estas dos características logramos cosas. Pero si al contrario transgredimos al padre frente al hijo o el padre transgrede a la madre frente al hijo, vamos a tener personas completamente confundidas en cuál es la verdadera condición favorable para vivir. Entonces, esta es la característica justamente del adicto. Casi siempre tenemos madres excesivamente presentes que generan hijos demasiado dependientes primero de ellas y luego de lo que les ofrezcan. Entonces tenemos una condición del yo debilitado, esta característica que según el profesor Freud era la capacidad del ser humano de mantenerse frente a los demás como una unidad con esta conciencia y con esta identidad clara, está debilitada por el exceso de presencia de la madre y a veces no necesariamente bajo el amor, ¿sí? Porque podríamos decir sobreprotectoras. No, a veces somos también transgresoras bajo la agresión, ¿sí? Entonces esta persona se siente transgredida y también transgrede, ¿no? O sea, es una repetición final. Y bueno, lo que obtenemos es una identidad no clara, bastante confundida, sin límites claros y además transgresor y transgredido. Y que esto finalmente nos repercute también en los colegios, porque esas normas que no se tienen en casa, esos límites que no se ponen, ¿no? Entonces tampoco se quieren respetar aquí y aquí pues la norma está muy clara y entonces cuando no se respeta, bueno, pues hay una consecuencia y después vienen, ¿no? Los papás muchas veces a los colegios molestos por la consecuencia que fue puesta, ¿no? Y que dices, bueno, ¿por qué? Si mi hija es tal o cual, ¿no? O sea, a veces pensamos que la misma culpa hace que se vuelvan defensores, ¿no? Están resarciendo. Hay características muy específicas que alguna vez en una conferencia, si tú lo recuerdas, expusimos. Tiene que ver directamente con este rasgo de intentar reparar a través de dar de más porque se siente no estar dando lo suficiente. Por el tiempo de trabajo, porque ya no es una familia nuclear de papá, mamá, qué sé yo, por una infinidad de razones se intenta como resarcir un daño y entonces nos excedemos en dar y evitamos limitar. Cuando hablamos de que las sociedades estamos en procesos de psicotización, ¿no? De convertirnos en una enfermedad, en una sociedad enferma, la pregunta sería ¿desde dónde empieza?
Y cuando hay autores tan interesantes como Bateson que nos explican que la esquizofrenia o las psicosis o las sociopatías se segregan o se generan a través de relaciones de doble vínculo, donde confundes a la persona en lo que le estás pidiendo, por un lado le pides algo, pero por el otro le estás tirando tu petición. Bueno, el ejemplo es claro con lo que acabas de decir en las escuelas. Padres de familia que vienen y depositan a la institución a sus hijos, pero que luego se enojan con la institución si la institución intenta formarlos, ¿no? Claro. Como si tuvieran que protegerlos y de esta manera pudieran hacerse aliados de sus hijos y fuera la única posibilidad que a veces tienen como para demostrar pertenencia, identidad familiar, ¿no? Entonces, es reconsiderar cómo lo estamos haciendo las familias, porque todo se mide por nuestros resultados. Y si volteamos a la sociedad y vemos lo que estamos haciendo, nos va a quedar bastante claro que nuestras acciones no están encaminadas, no en este momento, al crecimiento y al desarrollo de la humanidad. Entonces es volver a voltear, a recordar y a reconocer qué es lo que nos hacía funcionar como sociedad y qué nos daba elementos de salud. Ok, entonces aquí ya tenemos son varias cosas, ¿no? Ya, primero es reconocer que tenemos recapitulando un poco, reconocer que tenemos un problema, pedir ayuda, empoderarnos como padres, ¿no? Y pues ahora sí que llevarlo, no preguntarle si quiere salir del problema, sino que llevarlo. Y muchas veces el chico lo que pide es eso, a veces nos hemos dado cuenta que a veces lo que pide es que el papá le exija lo que quiere, ¿no? Lo que se necesita. Ya una vez que que das todo lo que acabas tú de mencionar, todo este tratamiento que se da y sale, bueno, puede ya el chico o la chica tener una vida normal, ¿no? Pero sí hay que revisar eso que tú decías de familia, ¿no? Ya como pues una observación, qué tipo de familia somos, qué está pasando en el seno familiar, y sí observar si tenemos una situación por ahí, hay que tratarla, hay que platicarla, porque eso puede repercutir en una adicción, ¿no? Pues nuevamente te quiero agradecer. No, al contrario, gracias que estés a aquí, ustedes. Laura, Gracias, y que nos Conchita. hayas dado pues este espacio para poder orientar a los papás, ¿no? Sobre todo en un problema que preocupa mucho, no solamente a los colegios, sino a los padres de familia y que no saben cómo atender, qué hacer, qué van a decir, me lo van a correr del colegio, ¿no? O cosas así. Vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Claro. Y que sepan los papás que, bueno, pues los colegios somos aliados, somos una extensión de la formación que ellos dan, no somos los primeros educadores, son ellos, pero nosotros somos una extensión de lo que ellos dan. Entonces, claro. Formativa. Entonces, que nos aliemos y vayamos en la misma línea, que al muchacho no le quedará más que seguir por esa línea, ¿no? Que hemos marcado entre favor ambas. de todos. Así, en favor de todos. Pues muchas gracias, Laura. No, gracias a ti. Pues mencionarles que ahora estamos ya aquí en la ciudad de Querétaro nuevamente, ahí en Avenida Paseo de la Reforma, número 129, en Lomas del Marqués. Ok, pues y se llama La Llegada. La Llegada. Ok, pues muchas gracias y bueno, pues agradecer al público y nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.